buenos días, qué bueno que nos acompaña en este tu programa, Lo que ellas quieren. Y esta semana platicaremos de hombres. ¿Estarán perdidos? Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en este inicio de semana, iniciando tema de semana. Y yo sé que muchos caballeros van a participar con nosotros porque hablaremos de ustedes en este programa, Lo que ellas quieren. Queremos saber mucho de lo que pasa con el género masculino. Ha habido desde los años 80 una revolución con esto de la nueva masculinidad, de la masculinidad tóxica, de la nueva forma de ser hombre. Y esto fue un fenómeno social que despuntó Canadá, Estados Unidos en un principio, y luego amenazó con extenderse a Europa, con algunas manifestaciones en Gran Bretaña, en Australia, con mucha timidez en Alemania, en España, y bueno, ahora se ha extendido por toda América Latina. Era la parte menos fácil, América Latina, porque, bueno, supuestamente ahí es en donde radica mucho más recalcitrante el machismo. Yo diría que no en América Latina, créame que yo creo que los países islámicos es en donde está mucho más manifiesto el machismo y parece ser que ellos no le han entrado todavía. Y fíjese, esto fue un movimiento desde los 80. Así que vamos a platicar toda esta revolución masculina, cómo se ha dado, qué pasó. Los hombres encontraron una nueva manera de enfrentar a su masculinidad, comportarse de una manera diferente o se fueron al opuesto. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta mentalidad masculina? Bueno, es lo que vamos a analizar, por supuesto, gracias a su participación, sobre todo la participación de los caballeros. No quiere decir que el de las mujeres no cuente, pero en estos últimos días he venido observando en Facebook mucho si las mujeres supieran que los hombres deben o que los hombres quieren, ojalá las mujeres también entiendan que los hombres, y luego hay una serie de anotaciones de lo que los hombres nos están solicitando. Vamos a platicar entonces si esto que nos solicitan, si esto que ellos piden, si esto que nosotros queremos se está cumpliendo o cada día están más perdidos. Le voy a decir por qué. Porque hasta más o menos como antes de la revolución de todo el asunto del feminismo y el neofeminismo, los hombres tenían bastante claro cómo tenían que comportarse, qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. No había ninguna duda. Probablemente no era el mejor modelo, pero tenían como ya el camino trazado. Con este asunto del feminismo, donde las mujeres empezamos a incursionar en territorios exclusivamente masculinos y en donde, he de confesarlo también, las mujeres empezaron a tener ciertas modificaciones en su conducta, empezaron a pedir y a comportarse no tanto como mujeres, sino siendo pseudo-hombres en muchas ocasiones. Y yo sé que voy a pisar muchos callos para muchas feministas, pero esta es en mi muy particular opinión lo que yo observo dentro del campo de la psicoterapia. Entonces los hombres han quedado como perdidos. No saben específicamente ahora cuál es ese comportamiento y han ido como campaneando, oscilando entre diferentes formas. Y entonces encontramos ahora a los metrosexuales, encontramos a los blandengues, seguimos encontrando a los machos, pero como que la nueva masculinidad yo no termino de observarla, no sé usted, pero creo que no termino de observarla porque tampoco como mujeres tenemos muy claro qué es lo que se espera y qué es lo que se quiere. Y entonces mandamos dobles mensajes en donde los hombres están de verdad totalmente perdidos. Así que vamos a ir haciendo un poco de historia en este primer programa.
¿Qué fue? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron los precursores de todo esto? ¿Cuáles fueron los nombres de los pioneros? Hay algunos textos que probablemente a usted le interesen, porque bueno, créame que dentro de literatura masculina no hay muchos, ¿eh? Para superación personal y para mujeres, por supuesto que tenemos a varias autoras, ya como muy posicionadas en esto, otras que quieren incursionar en el campo, que muchas veces son el refrito del refrito, pero en cuestión de los hombres, creo que todavía están muy pobres con respecto a información. Y de los que hay, muchos hombres lo han leído, probablemente a Sergio Sinai, Sam King, pero creo que eso no los ha llevado a hacer una modificación de raíz. Creo que ahora tenemos hombres muy ilustrados con respecto al tema de la masculinidad, lo que fue y en lo que se ha convertido, pero practicantes creo que todavía hay ciertos, pues como que escollos, ¿no? En esto. Y la realidad es que tanto hombres como mujeres no sabemos hacia dónde vamos en este territorio. Así que vamos a platicar, vamos a hacer un programa juntos y yo le pido si usted participa con nosotros a través de nuestras vías 3122-4200, 3122-4266, el Twitter de la estación @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y podemos empezar a postear. Ahora, si usted tiene la oportunidad de estar en su oficina, va a bajarse de su auto, le recuerdo que puede vernos y escucharnos también a través de nuestra plataforma www.zona3.mx. Y vamos a dar inicio entonces. Decíamos, a comienzos de los años 80, empezó toda esta revolución. Y bueno, me queda claro porque en los años 70 fue cuando empezó lo del movimiento feminista. Y entonces hubo algunos caballeros que, como por ejemplo Robert Bly, como James Hillman, como Sam Kim, como John Lee, como Aaron Kipnis, en donde, y muchos, ¿no? En Argentina fue Juan Carlos Kramer en particular y Guillermo Vilaseca, asumieron los primeros impulsos y entonces se empezaron a observar que estas personas empezaron a escribir, empezaron a indagar y empezaron a preguntar a varios hombres sobre qué es y cómo estaban viviendo este proceso de su masculinidad ahora, y lo hicieron a través de grupos de reflexión, de talleres, de retiros de fin de semana, en campos, en bosques, con lecturas, con discusiones, en donde aparecían hombres mayormente de clase media, cercanos a los 40 años, con cierto nivel de cultura, y, por supuesto, con una apertura emocional. De lo contrario, bueno, no hubieran ingresado a estos grupos, ¿no? Que trataban con estas acciones de hacer una síntesis entre las dos denominaciones de este fenómeno. Primero, ellos proponían liberarse de los mandatos, de las creencias, de las estructuras ideológicas de la masculinidad tradicional y poner de una manera vivencial a través de todas estas experiencias de los retiros y de todas estas discusiones, las bases a una nueva forma de vivir esta condición de varones. A estos hombres, por supuesto, los guiaba esta necesidad de escapar del paradigma de una masculinidad tóxica, que de otra forma se le llamaba machismo, pero bueno, pues no querían llamarlo machismo y entonces ellos le pusieron el nuevo nombre de la masculinidad tóxica. Por primera vez, reunidos entre sí, para otro fin que no fuera ver un partido de fútbol, o irse a un table dance, o reunirse para tomar la copa, estos hombres empezaron a hablar de sus sentimientos, de sus temores, de sus necesidades, de sus dudas y empezaron a compartir actividades que no eran competitivas.
no destinadas necesariamente a vencer al otro. Y entonces empezaron a hacer ejercicios de comunicación corporal, ciertas discusiones en donde no se trataba de que quién iba a ganar la discusión, sino eran más bien propositivas. Y estos varones empezaron a explorar en la masculinidad profunda. Pero ante este fenómeno, por supuesto que hubo dos tipos de reacción entre algunos. Hubo varios, pero los más significativos fueron dos. Primero, fue como muy prejuicioso, ¿no? Proveniente de todos estos hombres que veía en aquellos grupos de varones a un grupo de flojos, sospechosos, con tendencias homosexuales, y que por supuesto tenían esta homosexualidad encubierta, ¿no? Era así como una de las tendencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los rígidos esquemas ideológicos se planteaba esta pregunta: si un hombre no es lo que le enseñaron que debe de ser, entonces ¿qué es? ¿Una mujer? Pero como eran hombres, dijeron no, pues por supuesto son homosexuales que ahora ya quieren liberarse, ¿no? La otra reacción fue así como, híjole, un alboroto y muchos también quisieron así como incluirse voluntariamente. Y si había grupos de varones que se proponían a revisar el patrón masculino que reinaba en ese momento, significaba entonces pues que estábamos en la alborada de una nueva era, ¿no? Y entonces muchos buscadores, como muchos hombres se suelen establecer en esta etapa de búsqueda a los 40 más o menos, ingresaron ahí, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Realmente hubo un cambio en esta manera de llevar la masculinidad? Bueno, lo vamos a ir descubriendo a través de esta semana de programa. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.